la paz, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho de vivir en paz. Pues bueno, Jorge, muchas gracias por estar en nuestra jornada en líneas llamada ¿Qué pasa en Chile? Eh, para toda la gente que está viendo esta jornada, hoy día está con nosotros Jorge Char, alcalde de Valparaíso, una de las ciudades más grandes de Chile, que tiene un valor político y económico muy importante por tener el puerto más grande de todo el país, si no me equivoco. ¿Es verdad, Jorge? Hola Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora que nos lean o nos escuchan. Gracias por la invitación. Sobre la pregunta en particular, Valparaíso no es el puerto de mayor transferencia en Chile. El mayor puerto de transferencia en Chile es San Antonio. San Antonio, ya. Hace rato que dejó Valparaíso de transferir menos TEUs que lo que transfería antes, como Pero de todas primer maneras, puerto. Pero es el puerto simbólico más importante del país, puerto principal, como decimos, acá en Valparaíso. vale, sí. Y además tiene un poder político bastante, un valor político y simbólico bastante importante dentro de nuestro país. Sí, sin duda. De hecho, Valparaíso es la capital legislativa de Chile, está ubicado el Congreso Nacional, y además también se encuentra presente el único ministerio fuera de la capital, que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Muy bien. Bueno, frente a semejantes puntos de nuestro país está hoy Jorge. Bueno, en nombre de todo Chivasa queremos agradecerte por tu participación el día de hoy y tenemos algunas preguntas porque Valparaíso ya hace algunos años vive una situación bastante singular en nuestro país. Tú has traído a las alcaldías de Chile un concepto bastante importante que son las alcaldías ciudadanas. El concepto que tú has traído. Eh, acá, si uno comenzara a traducir lo que significa alcaldía ciudadana, suena como algo no muy trascendental y que mucha gente en alemán, si uno lo traduce textual, no le llama mucho la atención. Pero en base a de la forma de ejercer en Chile la gobernabilidad de una municipalidad es bastante importante. ¿Qué nos puedes tú contar en qué consiste esto de la alcaldía ciudadana? Mira, la alcaldía ciudadana es ciudadana porque es una alcaldía que lo que busca es el protagonismo de los vecinos y las vecinas del territorio que gobierna en los procesos de toma de decisiones de ese territorio. Por tanto, decir alcaldía ciudadana es decir alcaldía participativa, alcaldía democrática, alcaldía abierta, alcaldía al servicio de la mayoría. La institucionalidad en Chile, desde el 80 hacia acá, se creó para desactivar cualquier proyecto de cambio, o sea, para poder, no, corrijo, la institucionalidad chilena que se creó desde el 80 hacia acá, desde Pinochet y pasando también por la concertación, está hecha para que ningún cambio relevante por fuera del esquema político, social y económico imperante pueda suceder.
O sea, tenemos una institucionalidad que tiende a desactivar los proyectos de cambio, no los tiende a potenciar. Los tiende les tiende a generar dificultades, generarle obstáculos, generarle problemas. Por eso, en parte, se explica que en Chile hoy día exista lo que llamamos un proceso constituyente. Porque la institucionalidad que de alguna manera cuenta con el país, que se ha movido muy poco desde los años 80, no da cuenta precisamente de las nuevas relaciones sociales, de esta nueva realidad de Chile del siglo XXI. Y esto que te digo de que la institucionalidad chilena está hecha para que nada relevante suceda, para que los proyectos de cambio tiendan más bien a hacerse inofensivos al poder, tienden a hacerse inofensivos frente a el modelo neoliberal imperante, es muy evidente, es muy claro en el esquema municipal. El esquema municipal chileno, o sea, las leyes que regulan las municipalidades no han tenido ningún cambio desde los 80. O sea, Pinochet creó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y desde esa época existe un marco que regula las municipalidades y no ha existido ninguna voluntad de ningún gobierno de dotar a las municipalidades de mayor poder. Entonces, en Chile, ¿qué tenemos? En Chile lo que tenemos son municipalidades que son administradoras. Yo digo, son administradoras de pobreza, son administradoras de una realidad social segregada, injusta, porque al final las ciudades que gobiernan, los territorios sobre los que gobiernan, son reflejos de la sociedad que se ha construido, y no son gobiernos locales, que tienen capacidad de empujar un modelo de desarrollo, que tienen presupuestos propios, que tienen capacidad de intervención de la economía, que tienen la capacidad de generar políticas públicas de mediano y largo plazo, que tienen la posibilidad de controlar recursos del territorio. O sea, las municipalidades en Chile tienen un esquema institucional completamente distinto al que existe en Alemania, en el que existe en España, o en Latinoamérica, en realidades como las brasileras o las argentinas. Entonces, por eso el proyecto de la alcaldía ciudadana es tan disruptivo, es tan atractivo, porque busca, de alguna manera, subvertir este orden. Y subvertirlo dentro de la legalidad, porque como estamos en el ámbito de lo público, en el ámbito de la administración del Estado, si tú actúas por fuera de lo que la ley demanda, te metes en problemas de todo tipo. Entonces, es una especie de cómo subviertes el orden que quieres cambiar dentro del marco institucional que en definitiva tienes la obligación de moverte. Entonces, hemos abordado esa contradicción, esa tensión que te escribo, a través de una práctica de gobierno, una forma de hacer las cosas, que tiene que ver con esto de la alcaldía abierta, la alcaldía participativa, la alcaldía que permite el protagonismo de los vecinos. Entonces, la ley no nos impide que la gente pueda participar. La ley nos permite que la canalización se presente a través, se canaliza a través de ciertos instrumentos. Nosotros hemos creado otros instrumentos, otras estrategias, otras formas para poder canalizar esa participación. Por ejemplo, Por ejemplo, los plebiscitos, por ejemplo, las asambleas territoriales, por ejemplo, la planificación, las estrategias vinculadas a la planificación participativa. Hemos desarrollado distintas iniciativas en este sentido. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos, identificamos que la Comuna de Valparaíso no contaba con un plan de desarrollo comunal, que es un instrumento de planificación que la ley exige, desde el 2012. Desarrollamos todo un proceso de participación a nivel barrial, al nivel de la base de la sociedad porteña, con un esquema de asambleas que permitían la democracia directa, que construyeron, habrán sido unas 40 instancias de estas características, donde participaron más de 3.000 personas, que permitieron producir una propuesta, ¿no?
un documento de planificación, la mirada de los vecinos sobre el futuro de Valparaíso para los próximos 10 años, que tiene que ahora, en las próximas semanas, someterse a aprobación del Consejo Municipal. Modificamos también una parte importante de la norma, modificamos el plan regulador, que es el instrumento de planificación que tienen las ciudades en Chile, que está bajo el poder de las municipalidades, para poder proteger un tercio de la ciudad ante el avance de la industria inmobiliaria, ante la voracidad de la industria inmobiliaria, en lo que respecta a las construcciones en altura. A los que conocen Valparaíso saben de que Valparaíso tiene la categoría de ser un anfiteatro natural, es una bahía protegida por 45 cerros, ¿no? Y hay algunos derechos consuetudinarios vinculados a la protección de los barrios, el derecho al sol, el derecho a la vista. Nuestras calles son muy angostas, por tanto, cuando aparece en un barrio con una calle angosta, un edificio de 25 pisos, eso inmediatamente genera una perturbación a la calidad de vida de los vecinos. Entonces, lo que nosotros hicimos es construir una norma de altura que fuera la que la gente definió a través de procesos participativos, ¿no? En algunos sectores la altura era 2 pisos, en otros sectores la altura era 3 pisos, y en otros sectores la altura era 4 pisos. La propuesta que yo presenté al Consejo Municipal y que triunfó fue precisamente la propuesta que construyó la ciudadanía junto a la alcaldía. Fuimos la primera, otro ejemplo, fuimos la primera alcaldía en la historia de Valparaíso de hacer un plebiscito para preguntar qué es lo que quería la gente hacer con su borde costero. En este momento, por ejemplo, hay 3 o 4 instrumentos de planificación que están en proceso de cierre y de término de los procesos participativos, el plan de cultura, el plan de turismo, que deben actualizarse, y un plan de movilidad urbana. Por tanto, creo que hemos tratado de innovar políticamente en este plano, ¿no? Creo que ese es uno de los rasgos más importantes que permiten explicar qué es esto de la alcaldía ciudadana. Hay otros también. Voy a simplemente enunciarlo para no abrir otro tema grande, pero el problema, las alcaldías tienen que ser motores de buen vivir. Las alcaldías no son motores de buen vivir, son estructuras que administran lo que existe. Y Valparaíso tiene, quizás ante el siglo XXI, uno de sus principales desafíos, que es vencer la pobreza urbana, que es, a nuestro juicio, el gran problema que tiene nuestra ciudad. Entonces, nuestra preocupación como alcaldía, como municipio, también ha sido, y por eso también es ciudadana, porque lo que ha buscado es perseguir la satisfacción del interés común, del interés general, la producción de bienestar. Es decir, buscar permanentemente en cada una de las cosas que hacemos los mayores grados de bienestar posible, que la gente acceda a los mayores grados de bienestar posible, a través de distintas iniciativas: salud, educación, viviendas, medio ambiente, aseo, etc. Es decir, si una actividad de gobierno, como la del gobierno local, no es capaz de colocarse en esa dimensión, al final termina siendo un proyecto que no cumple con lo que la gente espera. Esa es otra dimensión también, no la quiero desarrollar más, sino que quiero dejarla ahí, donde hay también muchas iniciativas de mucha innovación política que hemos desarrollado, vinculadas a esta idea de la alcaldía ciudadana. Ya. Jorge, tú llegaste a una alcaldía que tenía un déficit económico bastante importante. Tú llegaste a una alcaldía donde no había números azules, había números negativos. Y enfrentarse a esta situación con este proyecto de alcaldía ciudadana representa un desafío bastante importante. ¿Cómo se logra, cómo se administra esta situación, o cómo se crea política dentro de esta situación cuando las arcas financieras del lugar donde tú estás te están diciendo que los números están mal, que hay
un déficit económico muy fuerte. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se crece a la vez que se detiene la deuda? ¿Qué es lo que mucho se valora de lo que se está haciendo, que estás haciendo en Valparaíso? Porque eso es lo que desde aquí, desde afuera, se ve mucho, que es una cosa que Valparaíso va creciendo, pero a su vez su deuda, a raíz de las muchas medidas que tú has tomado, o que se han tomado, lo digo yo como conjunto, es decir, en conjunto, como alcaldía ciudadana, y se avanza en esto, ¿no? Mm. Pareciera ser que es como una contradicción. eh, y quizás lo es, ¿sabes? Quizás es contradictorio. eh, pero Valparaíso es una, es una ciudad de contrastes y muy contradictoria. O sea, no se puede explicar cómo una ciudad con tantos recursos, con tantas capacidades, con tantas riquezas, patrimonio, es una ciudad en que la UNESCO ha sido protagonista en su historia porque declaró un sitio patrimonio de la humanidad. Recién nos declararon ciudad patrimonio de la música UNESCO. Es capital cultural de Chile, capital legislativa, ciudad puerto, ciudad universitaria, capital cultural, te decía. Tiene una memoria, una historia, una tradición tremendamente exquisita, una comunidad extremadamente empoderada. eh, un patrimonio ambiental único en Chile. Pero por otra parte, no puede dejar atrás la pobreza urbana. 9 de cada 10 familias en Valparaíso, 9 de cada 10 hogares en Valparaíso está inscrita en el Registro Social de Hogares, que es el instrumento que tiene el Estado para poder asignar beneficios sociales en Chile. 9 de cada 10. De esas 9 de cada 10, 56.000 hogares. En Valparaíso hay 110.000 hogares aproximadamente. 56.000 hogares están en el tramo 40, es decir, en el tramo más pobre, en que el ingreso per cápita va de 0 a 110.000 pesos. Imagínate. Dentro de ese grupo de 56.000 hogares hay 23.000 adultos mayores. Entonces, cuando tú pones en perspectiva eso, dices, bueno, ¿qué le pasó a esta ciudad? ¿Qué le pasó a esta ciudad que tiene tanta riqueza, tanta capacidad, tantas oportunidades, tanta perspectiva, tanta posibilidad de desarrollo, pero existe esta situación de desigualdad y pobreza? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cortocircuito? ¿Cuál fue la contradicción? Que, ojo, en parte es la contradicción de Chile, un país con tantos recursos y con tanta desigualdad y segregación. Creo que el cortocircuito se genera por el rol de la política, y en particular de lo que llamamos en Chile la política tradicional o la vieja política, que empujó una, una manera de poder construir sociedad y construir el Estado que estalló el 18 de octubre en Chile. Entonces, efectivamente, nosotros hemos sido responsables fiscalmente porque hemos empujado una política que nos ha permitido reducir el déficit por lo menos en 10.000 millones, 11.000 millones de pesos eh, en, en, nuestra gestión en un muy breve tiempo. Abro paréntesis, es muy probable que ahora terminemos con déficit nuestra gestión porque hemos tenido que hacer muchos gastos por el tema del COVID y el gobierno no nos ha apoyado mucho económicamente, entonces hemos tenido que gastar más de lo que tenemos porque si no la gente se muere de hambre y se descontrola la enfermedad. Hemos desarrollado una política agresiva también de obtención de recursos propios, por una parte, pero por otra parte también nuestra práctica que te decía nos ha llevado a ingeniárnoslas, a innovar, a ser creativos para precisamente alcanzar los objetivos de bienestar que te contaba. Entonces quizás
lo más nítido en esta materia tenga que ver con lo que hemos hecho en salud. Ya. Por ejemplo, en salud, las municipalidades en Chile tienen a su cargo la atención primaria de salud, los CEFAM, ¿no? La atención base. Eh, y nosotros lo que hemos hecho es, aparte de, con los pocos recursos que tenemos por parte del Estado para poder hacer salud primaria, mejorar mucho la atención, mejorar la infraestructura de los consultorios, mejorar los sueldos de los trabajadores, velar porque no falten insumos, porque no falten medicamentos, cuestiones que antes sucedían. Hemos creado una red de salud complementaria, que hemos llamado la Red de Salud Popular, ¿no? Valparaíso es la única comuna en Chile que cuenta con 4 farmacias populares, 2 ópticas populares, una ortopedia popular, una página web que es www.redsaludpopular.cl, que es una página convertida, diría, en un centro de salud digital, donde los vecinos de Valparaíso pueden obtener teleconsulta en distintos ámbitos, y además también pueden acceder a una especie de servicio a domicilio de los servicios que ofrece la óptica y la farmacia popular, y un laboratorio clínico popular, ¿no? que permite también hacerse exámenes. El carácter popular tiene que ver con de esta red, que tiene que ver con 2 ideas. Primero, con la universalidad. Nosotros no hacemos diferencia de clases sociales ni de procedencia, incluso ni tampoco hacemos diferencia si el vecino no de la comuna, de la comuna de Valparaíso. Nuestro sistema de salud, estos servicios están abiertos a todas y a todos. Por tanto, por eso es universal. Pero más es popular, o sea, por eso es popular, porque es universal, pero es popular porque también proveemos derechos a la salud sin la intermediación del lucro. Entonces, los remedios de la farmacia son hasta un 80% más baratos que lo de una farmacia privada. Los lentes de la óptica son hasta un 70% más convenientes para los vecinos que los de una empresa privada. Lo mismo en el caso de las ayudas técnicas de una ortopedia, por ejemplo, un colchón antiescara, una silla de rueda, unos burros, bastones, etc. Todo. Y recientemente inauguramos el Laboratorio Clínico Popular, donde también los vecinos y las vecinas pueden acceder a exámenes a un costo muy inferior que el de un laboratorio privado. Somos la única municipalidad en Chile que tiene un laboratorio de estas características. Entonces, me centro en el laboratorio. El laboratorio tiene 3 objetivos. En primer lugar, que la gente pueda acceder, gracias a un convenio que hicimos con la empresa Siemens, para que Siemens nos entregaran como datos los equipos, acceder a exámenes de especialidad a bajo costo. Pero además también todos los exámenes que se producen en los consultorios de Valparaíso, que son al mes 50.000, se procesan en el laboratorio y no se mandan a un laboratorio privado, y por tanto vamos a poder generar en un año un ahorro de 700 millones de pesos, recursos que quedan para hacer otras cosas. Y en tercer lugar, tenemos hoy día también equipos PCR para poder ser parte de los laboratorios que procesan los exámenes en el marco de la crisis sanitaria. Por tanto, somos un municipio, creo que somos el segundo o tercer municipio en Chile que tiene un laboratorio que también procesa PCR y que por tanto tiene un tiempo de entrega de resultados menor a 48 horas, y por tanto hoy día estamos mejor preparados de lo que estábamos antes para poder abordar la pandemia. Entonces, ese es un buen ejemplo para demostrar un poco lo que te quería, que te contaba en abstracto antes, ¿no? Por ahí. Claro. Oye, es como que Valparaíso fuera contra la corriente de lo que el sistema político chileno o el sistema político económico nos quiere incrustar o nos quiere meter hace más de 40 años, desde que empezó la Constitución del 80 o antes ya, ¿no? 40 años aproximadamente. Valparaíso siempre ha sido una ciudad a contraria de la corriente del país.
desde que Valparaíso a Valparaíso. Entonces yo creo que aquí los porteños y las porteñas están acostumbrados a ir a contrapelo de Santiago. Así que no es muy novedoso para nuestra historia, Digo, no, quizás por algo tampoco no es tan malo, ¿no? en ningún caso. En ningún caso. Jorge, mira, ya estamos cerca, cuando esta entrevista salga ya va a ser más de un año, pero el 18 de octubre estalla un proceso que ya venía creándose o evolucionando hace mucho tiempo. Esta situación que está pasando en Chile no se creó el 18 de octubre ni el 17 de octubre, sino venía hace mucho tiempo. Eh, pero cuando esto explota, eh, ¿cómo se enfrenta esta situación desde una alcaldía? Porque una situación muy conocida para todos los que estamos en esta situación, en este conflicto, es que lo vemos desde el lado de no administrativo, lo estamos mirando desde afuera. Eh, Muchas veces se dice que es más fácil hacer política desde la oposición que desde la administración. Y con esto no estoy defendiendo a nadie de que está en el gobierno de Santiago, para nada. Pero que tú representes, que tú has sido muy crítico al sistema y cómo Valparaíso evoluciona, ¿cómo se administra una situación como la que empieza a ocurrir el 18 de octubre? ¿Cómo se ve eso desde una mirada administrativa? Sí, desde una mirada, diría, administrativa y desde la institución, o desde una institución, ¿no? Mira, las instituciones están para defender a la gente. Si no, las instituciones no tienen ningún sentido. Ninguno. No tiene ningún sentido existir una institución que se opone a la gente. Por tanto, lo que nosotros hicimos desde el 18 de octubre es lo mismo que venimos haciendo desde que llegamos el 6 de diciembre del 2016 a la alcaldía de Valparaíso. Estar con la gente y defenderla, cuidarla, acompañarla, debatir, dialogar, acordar, disentir. Y esto creo que nos ha permitido, pienso, tener nuestras coordenadas políticas en una época tan difícil en Chile como la que estamos viviendo, relativamente claras. Veremos cómo electoralmente todo lo que ha sucedido en Chile impacta, ¿no? Vamos a verlo ahora el 25 de octubre y lo veremos en el caso de las elecciones municipales del 11 de abril de 2021. Veremos si efectivamente esta propuesta es aceptada y revalidada por la gente de la perspectiva electoral. Mira, te quiero poner como ejemplo de lo que te estoy diciendo, lo que sucedió en Chile con el tema de la represión en esos meses. Nosotros cuando la represión se desató en Valparaíso, tomamos una posición muy clara en contra de la política que tenía el gobierno, en contra del actuar de las policías y de protección a la ciudad y a los vecinos y a las vecinas de la ciudad. Aquellos que se manifestaban, aquellos que eran comerciantes y que tenían sus negocios, aquellos que vivían o habitaban en los lugares de enfrentamiento entre manifestantes y carabineros. Ejercimos una serie de acciones, no estando legalmente facultados para poder hacerlo. Interpusimos recursos de protección para proteger la vida y la integridad física y psíquica de los vecinos de Valparaíso. Elaboramos 2 informes en materia de derechos humanos. En Valparaíso, en las comisarías de Valparaíso se torturó, se maltrató, se vejó,
Hicimos 2 informes, lo pusimos a disposición de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también de las misiones alternativas que llegaron desde todas partes del mundo. Es un documento, es la única municipalidad en Chile que hizo algo de esas características. La única municipalidad en Chile que hizo algo de estas características. Nos opusimos a firmar el acuerdo por la paz, por lo que significaba. No solamente eso, sino que también nos querían imponer aquí en la región de Valparaíso un acuerdo por la paz, otro acuerdo, un acuerdo regional por la paz, que en dos de sus articulados señalaba, uno, recuerdo, la Municipalidad de Valparaíso, no, perdón, los aquí firmantes se comprometen a retirar todos los recursos judiciales que puedan existir y que impidan el actuar de Carabineros, porque a nosotros nos acusaban que los recursos de protección que habíamos interpuesto contra Carabineros desarmaban a Carabineros para poder combatir a los delincuentes, que eran los manifestantes, porque nosotros interpusimos un recurso de protección para que no siguieran baleando y gaseando a la gente. Imagínate lo que querían hacer. Y además querían hacernos firmar ese mismo documento, decía en otro de sus artículos, decía, bueno, todos los aquí firmantes apoyamos irrestrictamente la labor policial. Y dijimos, no vamos a firmar. Hicieron un show comunicacional donde estaba el intendente, concejales y actores de la derecha local y un sector del comercio vinculado a la derecha. Sacaron una foto, te la vamos a enviar, Juan, estaba por ahí. Sacaron una foto donde estaban todos firmando, menos yo, y pusieron un cartel, como el ausente, Jorge Charp. Creo que lo vi, lo tengo, creo, en mi memoria. Entonces, a mucha honra, no firmamos eso. Meses después, Carlos, la Corte de Apelaciones de Valparaíso nos dio la razón. Dijo que Carabineros había actuado por fuera de la ley, por fuera de los protocolos para el ejercicio de las escopetas antidisturbios y los gases lacrimógenos. O sea, fue una victoria de la verdad, de los derechos humanos. Creamos también, a propósito de todo esto, una oficina de derechos humanos en la municipalidad. Entonces, nosotros sabemos dónde estamos. Oye, mira, tú tocaste un tema que era como de la siguiente pregunta. En noviembre, a mediados de noviembre del año pasado, se firma este llamado Acuerdo por la Paz. Tú en ese momento pertenecías a un conglomerado político y tú tu frase, recuerdo muy bien que fue: ¿cómo nos piden paz si no la existe? No puede haber paz solamente de un puro lado. Tiene, en base a esto, a la de la represión, ¿cómo se pide paz si la policía sigue reprimiendo de la forma que lo hace? No puedo firmar un papel sin que se garantice esto. Esta situación te trajo muchas críticas, y no solamente críticas de la derecha más fuerte, sino muchas de la crítica de sectores que eran cercanos o que los podían parecer cercanos a ti. En este aspecto de esta institucionalidad, ¿qué consecuencias sientes tú que ha traído, primero que nada, a la alcaldía de Valparaíso, y segundo, a tu persona como alcalde, porque un alcalde es ya una figura pública, de que aliados políticos te empiezan a criticar frente a esta posición tuya, a esta posición coherente a lo que tú representabas con la alcaldía ciudadana, o que representas, perdón? ¿Nos puedes contar un poco de esto? El acuerdo de noviembre 15 fue un acuerdo que en la práctica lo que generó fue un cisma político en lo que podríamos llamar hoy día el campo de la prueba. Y si queremos ir más si queremos acercar, o sea, mirar con una lupa al campo de la prueba, el acuerdo 15 de noviembre en general significó un cisma muy importante al interior del Frente Amplio. Entre dos posiciones, aquellos que estaban en contra del acuerdo, aquellos que estábamos en contra del acuerdo y aquellos que estaban a favor del acuerdo.
Nuestra oposición al acuerdo es una oposición que parte de una crítica no personalista, no subjetivista, no simplista. No tratamos a aquellos compañeros y compañeras que vieron en este acuerdo una oportunidad como traidores. Pese a que nuestra posición sí nos llevó a ser puestos en el lugar de los insensatos y por tanto sometidos a una crítica bastante dura, sino que lo que nosotros tuvimos con noviembre fue una diferencia política profunda. Y una diferencia política en varias dimensiones. En primer lugar, en una primera dimensión que tenía que ver con lo que la gente planteó el 18 de octubre. El protagonismo popular, el protagonismo ciudadano, el protagonismo de los movimientos sociales. No queremos que decidan por nosotros. Hay incluso el lema de un comando que es que Chile decida. Que la gente sea protagonista. En noviembre 15, la gente no fue protagonista. Fueron los partidos que se pusieron de acuerdo. No participó en ninguna asamblea o cabildo autoconvocado. No participó en ningún territorio. No participó en ningún movimiento social. No participó en ninguna organización. La mesa, y el mejor ejemplo de esto de que firmado el acuerdo, no hay una asamblea territorial que lo haya validado, ni ninguna organización social que haya aceptado el acuerdo como algo positivo, como algo valioso. Movimiento de trabajadores, movimiento feminista, movimiento secundario, movimiento universitario, movimiento de los profesores. Los registros están ahí, yo no estoy mintiendo. Está todo ahí. La otra diferencia, por tanto, nosotros éramos de la idea de que había que buscar una forma en que la misma sociedad fuera protagonista de una salida democrática a la situación de tensión que existía en el país. Y eso evidentemente todavía no estaba dibujado. Entonces, rápidamente los partidos, al mes del estallido, se juntaron y avanzaron en esta dirección. Una segunda diferencia, el contenido mismo del acuerdo. Evidentemente, uno valora mucho que el acuerdo haya contemplado la posibilidad de este plebiscito del 25 de octubre, es una cuestión muy valiosa, pero también cuando uno empieza a revisar, va a encontrar algunos problemas, va a encontrar algunas trampas que es muy probable le permitan a la derecha chilena poder obturar cualquier posibilidad de cambio. Los acuerdos en la convención mixta o constituyente, según sea, se van a adoptar por el 2/3 partes de los miembros de ese órgano constituyente elegidos. La concertación durante todos los años 90 planteó que los quórum de 2/3 partes que contemplaba la constitución de Pinochet eran quórum contramayoritarios y que impedían la posibilidad de cambios y por tanto constituían una posibilidad de veto para la derecha chilena. 30 años la concertación nos dijo eso. El ejemplo más nítido de lo que te estoy planteando es que en enero de este año la derecha chilena se opuso por 12 votos, pese a que habían 24 que aprobaban, a reconocer el agua como derecho humano en esta constitución. Porque 1/3 pesa más que 2/3. Entonces, hay un problema de fondo ahí, con las reglas de la convención. No son reglas democráticas, o todo lo democráticas que deberían ser. Y lo tercero es que el Frente Amplio debería, a mi juicio, haber procesado de mejor forma esto. El Frente Amplio debería haber buscado una forma democrática de haber resuelto su participación o no en un acuerdo de estas características. Mira, yo no soy de andar copiando experiencias políticas de otros países, pero con todas las críticas que uno pueda hacerle a otras experiencias de gobierno, a otras experiencias de izquierda en el mundo, yo recuerdo que por ejemplo, Podemos, en cuanto a todas sus alianzas respecto a política de alianzas con el PSOE y otras organizaciones, todo eso lo plebiscitó. Siempre hubo espacios de participación, siempre se le preguntó a la militancia. En el acuerdo de noviembre no se le preguntó a la militancia frente amplista. No se le preguntó al 1.300.000 personas que votaron por Beatriz Sánchez qué opinaban.
Yo digo, bueno, ¿qué oportunidad nos perdimos de haber hecho quizás un plebiscito o alguna consulta, de haber bajado al territorio para haber posteriormente haber ido a negociar o ido a empujar un acuerdo distinto? Con más peso, quizás. Ya no fue, Ya. ya no fue. Claro, lo que tenemos hoy día tenemos que, ojalá, cuidarlo y empujar una política democrática en el proceso constituyente. Y una política democrática en el proceso constituyente, yo hace poco escribí una columna en un medio nacional de acá, dos, que tiene, en la que construye una reflexión respecto a lo que significaban los dos tercios en la convención constituyente y otras oportunidades para democratizar las reglas de las convenciones. Que los convencionales sean revocables, que respondan a las asambleas territoriales, que podamos plebiscitar aspectos sensibles de la discusión constituyente. Imagínate que en Chile haya una discusión sobre si reconocer o no en la Constitución los derechos sociales universales. Y tenemos más de un tercio de la Convención Constituyente que se niega a incorporar en el nuevo texto constitucional esa definición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que vete esa minoría oligárquica y conservadora que se ha opuesto a todos los cambios en Chile? ¿Vamos a dejar que luego el 18 de octubre esa minoría antidemocrática se niegue a esa idea? Yo digo, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Preguntémosle al soberano. Hagamos plebiscitos programáticos como se han hecho en otros procesos constituyentes. Democracia, política o sea, lo que yo creo que tiene que empujar la izquierda chilena en el marco del proceso constituyente es una política democrática. Y la política democrática es política de participación, política de protagonismo popular, política abierta, abrir, no cerrar. Entonces, no ha sido fácil. No, No ha no, sido fácil porque al sostener una posición de estas características fuimos colocados en el lugar de los incautos, de los insensatos, de los que no queríamos acuerdo, de los que no estábamos por la unidad. Entonces, y ha sido difícil porque en la otra posición quedaron compañeros y compañeras muy valiosos, con los cuales nosotros sinceramente esperamos volver a encontrarnos pronto, en algún momento. En base a esto, ¿sientes tú que es posible de que la izquierda chilena la, pueda construir algún elemento o algún puente? No quiero decir frente porque se puede prestar de que tratar de meter todo el frente amplio, pero utilicemos la palabra puente. ¿Se puede a la izquierda crear un puente en el cual todos podamos avanzar hacia una sociedad donde el hombre libre pueda construir una sociedad mejor, como dijo un hombre muy sabio hace un tiempo? Completamente. Pese a lo difícil del escenario político, social, nacional, lo incierto que es hoy día la política chilena, creo que tenemos una tremenda oportunidad. Y es una oportunidad para la izquierda. Eh, para quizás responder las preguntas del siglo XXI, algo hay que mirar al siglo XX. A propósito de que este año se cumplieron los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, creo que lo valioso de la experiencia chilena del siglo XX es que eh, la izquierda chilena del siglo XX se ocupó de construir fuerza política imbrincada a la realidad social, teniendo entre ceja y ceja el poder. O sea, era una izquierda orientada en esa dimensión. Y para eso siempre supo que no había que tomar atajos. Creo que el gran desafío que tenemos hoy es cómo el malestar, esta indignación ante la precariedad de la vida, ante los privilegios de unos pocos, ante los abusos, ante la represión, ante
¿cómo es la palabra? Ante la... estoy buscando ante la poca empatía de las autoridades, cómo ese malestar deviene en fuerza política constituyente. Es decir, este malestar constituyente que rompe el 18 de octubre, pero que viene desde muchos años antes, se convierte en una fuerza constituyente, democrática, plural, territorial, feminista, plurinacional, ecologista, eh, anticolonialista, y con una mirada post-neoliberal de la sociedad. ¿Cómo convertir este momento destituyente en un momento constituyente? Hay posibilidades, pero no hay nada garantizado, porque también el mismo siglo XX está lleno de ejemplos en su historia que está este malestar, esta indignación que existe en la población puede devenir en cualquier cosa. Puede venir en proyectos fascistas, puede venir en proyectos contra ultraconservadores. Esa es la tarea de la izquierda y creo que en torno a esos objetivos es que tenemos que desarrollar unidad. Oye, para ir terminando esta entrevista, en abril se viene la segunda patita del proceso constituyente. Pero a su vez, tú ya dijiste, se viene también la situación de la reelección de la alcaldía. Tú ya has dicho que ustedes van a la reelección. Eh, ¿Cómo ustedes ven este proceso que se viene? ¿Lo ven como un proceso complejo? Porque obviamente, ya lo nombraste antes, esto del COVID-19 ha traído muchas dificultades que no estaban para nada. Yo siento que una situación como esta a nivel mundial nadie se la esperaba. Y si es que se la esperaba, ya es un poquito espeluznante, pero Sí. ¿cómo visualizan ustedes ese escenario político frente a todas las situaciones que han venido el último año pasando en nuestro país? Abril va a ser un momento muy importante porque está puesta en un contexto más general. Hay que hacer dos cruces, el cruce del proceso constituyente con la renovación completa de todas las autoridades del Estado. Vamos a estar como hoy día estamos en un primer momento que tiene que ver con el plebiscito, el segundo momento es abril de 2021 y el tercer momento es diciembre o noviembre, o sea, a fines de 2021. Creo que los objetivos para el 2021 tienen que ser conquistar que las fuerzas democráticas en un sentido amplio y en un sentido más estricto la izquierda ojalá pueda avanzar lo más lejos posible en posiciones de influencia y poder en el órgano constituyente. Nuestro desafío es construir una amplia alianza por la superación del neoliberalismo en Chile, y eso tiene que incluir a sectores de izquierda, pero también al mundo socialdemócrata, incluso al mundo liberal, que en muchos aspectos también es antineoliberal. En su momento se verá cómo, cuándo, con quién y las fórmulas electorales, pero la estrategia tiene que estar apuntada en esa dirección. Y las elecciones de gobiernos locales van a ser sumamente importantes porque intuyo que va a existir una renovación importante de alcaldes y alcaldesas, por el hecho de que muchas no pueden ir a la reelección porque se estableció una ley que impedía aquello, pero además también porque Tengo los uno en la territorios... cabeza, tengo a alguien cercano que tengo por ahí en la cabeza. Sí, al lado. Sí. Pero además también porque muchos territorios tienen entre ceja y ceja el poder local. Y por tanto, creo que podemos tener posibilidades de observar en otras comunas nuevas alcaldías ciudadanas o alcaldías constituyentes o alcaldías participativas o alcaldías del siglo XXI
orientadas a los objetivos que hemos tratado de conversar en esta entrevista. Porque al final la disputa local es una estrategia, una vía, un camino para poder disputar la totalidad. No es solamente lo local, es también la totalidad. Por eso creo que van a ser elecciones muy encarnizadas, especialmente la de Valparaíso. Va a ser una elección muy encarnizada, va a ser muy dura, va a ser muy... porque los poderes conservadores de esta ciudad y del país no van a querer por ningún lado que repitamos, porque eso significaría consolidar un proyecto de cambio. Y eso sería la peor noticia para aquellos que quieren que todo siga exactamente igual. Entonces, pero no lo vamos a dejar, Está le muy vamos bien. a ganar. Jorge, mira, junto con agradecer tu tiempo en estos tiempos donde lo- la voracidad de lo importante o de lo urgente a veces impide lo importante. Eh, te quiero dar las gracias a nombre de todos los chilenos en Baja Sajonia, de Baja Sajonia, de nuestra asamblea y obviamente de la gente que va a escuchar esta entrevista. Mucha suerte en tu proyecto, muchas gracias también por tu valentía en estos tiempos donde la consecuencia se agradece de una forma que no tiene valor. Siento que en tiempos los que pasan, sobre todo en Chile, la coherencia es un valor que mucha gente aprecia, que tiene un valor incalculable. Y a su vez también darte gracias por la valentía de enfrentar procesos como los que tú has enfrentado, ya sea desde enfrentarse a la gente de los moles grandes que quieren poner en Valparaíso eh, eh, situaciones o poner lugares que van en contra un poco del patrimonio cultural del puerto y también de enfrentar problemas que mucha gente a veces quiere esconderlo y ustedes siempre han ido de frente. Así que frente a todo esto, mucha suerte y muchas gracias por todo, ¿no? Agradecemos mucho esta entrevista. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de, a través de esta entrevista, contar un poco lo que estamos haciendo, que sirva de material para la discusión política de los compatriotas, de las compatriotas que están por allá. Gracias también por tus sinceras palabras y espero que nos volvamos a encontrar y que el 25 de octubre podamos gritar en todo el mundo: Chile aprobó. Esperemos que así lo sea. Seguramente esta entrevista va a estar después y, y seguramente le vamos a poner quizás al final de la entrevista, Claro. cuando Y termine, sí, aprobamos. y sí, aprobamos. Sí. Esperemos. Ya, Eso. pues, estamos. Muchas gracias. Gracias a ti.